Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. Te saludo desde mi bella tierra, ciudad Cuautla, Morelos, por la cual oramos por su paz y prosperidad, no solamente de Cuautla, sino de Morelos, de México, de Jerusalén, de Israel, del mundo entero. Hoy compartimos lo que está escrito en Filipenses 2, del 5 al verso 11, titulado como el ejemplo de los filipenses. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La iglesia de Filipos fue la primera iglesia cristiana de Europa, fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero hacia el año 50-51 después de Cristo. Los primeros conversos de la iglesia de Filipos eran gentiles, y la congregación se convirtió en una comunidad predominantemente gentil. Las mujeres también desempeñaron un papel esencial en la vida de la iglesia de Filipos. Filipenses es un libro maravilloso cuando se trata de aprender cómo estar de pie cuando nuestro mundo exterior e interior se sacude. Esta es una carta muy pastoral. No es para arreglar conflictos en la iglesia o problemas. Es para contar lo que un hombre que le cree a Dios puede llegar a resistir. ¿Qué aprendemos de ellos? En primer lugar, esta iglesia nace en la casa de una mujer llamada Lidia. La costumbre de Pablo era ir a la sinagoga cada vez que llegaba a una nueva ciudad, pero en Filipos, al parecer, no había sinagoga, y se dirigió al río donde sabía que los judíos estarían adorando, según Hechos capítulo 16, verso 13. Allí Pablo conoció a Lidia, sí, una mujer gentil que se convirtió en la primera cristiana de Europa. Dice Hechos 16, verso 14 y verso 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¡Wow! Es obvio que toda obra no nace siendo grande, nace siendo pequeña. Pero lo pequeño puede llegar a ser grande. Sí, sí. Recuerdo con agrado que nuestra amada Betel, al igual que la iglesia de Filipo, inició siendo pequeña. Recuerdo perfectamente que inició con un matrimonio de Olga y su esposo allá en el poblado de Tlalnepantla, Morelos. Pudimos consolidarlos de una manera, diría yo, casi perfecta, hasta verlos madurar y a través de ellos empezar a compartir con su familia, así como Lidia, ver a los primeros cristianos en el poblado, porque no había obra cristiana en ese lugar, y ver cómo se bautizaron, cómo obedecieron al Señor, cómo pasaron la prueba, ¿verdad?, de la adversidad de la gente que no aceptaba que hubiese una iglesia allí o un grupo cristiano en ese poblado plagado de idolatría.
pero fueron fuertes, resistieron. Y así me imagino a Lidia con su familia. Imagínense, estamos hablando de la mujer que se convirtió, la primera mujer que se convirtió en Europa para establecer una iglesia en su propia casa. ¡Wow! Yo doy gracias a Dios por Olga. Ahora sus hijos son ya grandes, están entregados, consagrados a la obra de nuestro Dios. Y ahora Betel ya no es pequeña, ya es grande, pero doy fe de que con un trabajo constante, de que con una Lidia o un Gustavo o una Olga en su tiempo, podemos encontrar la base para iniciar una gran obra para la gloria de nuestro Dios. Hoy también comparto que un brazo de nuestra amada Betel en Cuautla está haciendo en la casa de Laura y de Arthur, en donde estamos estableciendo Casa Betel, Casa Sano. Sí, igual, de la misma manera. En una casa, siendo pequeños, con un matrimonio. Y ahora vemos cómo nos estamos multiplicando para la gloria de nuestro Dios. Así que esta palabra, anímense. La iglesia de Filipos nos enseña que todo inicia siendo pequeño, pero puede llegar a ser grande. Lidia empezó sola con su familia y después una iglesia hermosa en la ciudad de Filipo. Si tú estás haciendo lo mismo, no te desesperes. Tienes un grupo pequeño, toma esta palabra. Aquello pequeño se va a convertir en algo grande. ¡Ánimo! El día de mañana continuaremos con lo que nos enseña otros 2 puntos importantes que nos enseña la iglesia de Filipo. Por lo pronto, que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mi anhelo de siempre. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana Betel. Hasta pronto.